Ley de Ohm. Para hablar de la ley de Ohm necesitamos primero conocer algunos aspectos importantes de lo que es la corriente eléctrica para después ver algunos de sus efectos. ¿Qué es lo que es la corriente eléctrica? Con ayuda de la imaginación vamos a suponer que pudiéramos contar con una lupa y ver las partículas que nos rodean. Si pudiéramos ver esto, veríamos que existen algunas pequeñas partículas muy chiquititas que están cargadas eléctricamente que denominaremos electrones. Pero a modo de ejemplo, vamos a eliminar estos electrones y los vamos a hallar como si estos fueran ahora personas. Y tenemos a esta persona que está aquí, pero necesita caminar por un camino. ¿Cuál es este camino? El que le estamos ofreciendo ahora. Si yo pudiera ver que estas personas están caminando a través de este camino, yo diría, ¿cuánto demoran en llegar al punto A? Y voy a tomar el tiempo de cuánto demoraron en pasar por el punto A por cierta sección. Esto es lo que conocemos como intensidad. Recordemos que estas personas son electrones. Por lo tanto, vamos a hablar de una unidad de amperes, aquella unidad que refiere la cantidad de electrones que pasan por una sección en un tiempo dado. Esta intensidad de corriente se define como amper y el instrumento para medirlo es el amperímetro. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, tenemos este camino, un camino ancho, como un puente puede ser, pero también podría ser una cuerda floja. Es mucho más difícil pasar por esta cuerda floja, por lo tanto es un aumento en lo que es la resistencia al camino, es una dificultad. Esta cualidad del camino, voy a decir que se conoce como resistencia. Si adicionalmente coloco una puerta y esta puerta está trabada y le pido que esta persona pase, le va a costar. Imaginen ahora que tengo más personas que le pido que todas pasen a la vez por esta cuerda floja y atraviesen esta puerta. Lo más probable que esto ahora, si fueran electrones, van a empezar a frotarse uno a otro. Es como frotar las manos. Y al frotar las manos se produce energía de movimiento, energía cinética, que se representa por el aumento del calor, lo que medimos como temperatura. Por lo tanto, esto va a empezar a generar temperatura entre ellos por este movimiento. Y este movimiento entre ellos también va a afectar este camino que vamos a llamar conductor y se va a notar incandescente. Cuando hablamos de estas características estamos hablando de que este camino ofrecido es lo que conocemos como resistencia de la corriente eléctrica, cuya unidad de medida es el ohm. Y por último, un tercer concepto es el siguiente. Tenemos este mismo camino y tenemos a este personaje que requiere pasarlo de un lugar a otro. Pero vamos a poner una dificultad. Vamos a dejar un hoyo en el camino. La única forma que él pueda atravesar este puente cortado sería que tomara impulso, por lo tanto va a necesitar de una fuerza. Pero si esta fuerza no es lo suficiente, lo más probable es que caiga y muera. Pero si tenemos a esta persona y aplicamos mayor fuerza, vamos a decir que esta mayor fuerza desde un punto 1 a un punto 2 es una diferencia de potencial o una diferencia de fuerzas y va a permitir llegar y saltar ese obstáculo. Esto es lo que conocemos como voltaje de la corriente eléctrica, cuya inicial es la V de cómo se abrevia. En condiciones de esto, podríamos hablar que la ley de Ohm establece una relación entre la intensidad, la resistencia y el voltaje. A modo de ejemplo, si tuviéramos un contenedor de agua y esta agua está constituida por electrones, vemos que si aplico una fuerza muy similar a lo que fuera el voltaje, pero en este caso va a ser la gravedad, el agua va a pasar por esta manguera que sería el conductor con esa cantidad de flujo o intensidad. Si aumento la fuerza, el flujo aumenta y con esto explicaríamos la ley de Ohm. Continuando con los efectos, podríamos decir que la corriente tiene los efectos. Uno, un efecto fisiológico. Si vemos la neurona, el estímulo nervioso no es más que un estímulo eléctrico que le recorre. Un efecto térmico, lo vemos en las estufas. Otro es un efecto magnético. Una corriente eléctrica es capaz de inducir un campo magnético en un circuito vecino. Tiene un efecto lumínico, los vemos en la ampolleta.
y por otro tiene un efecto químico, el que obtenemos de las baterías para poder hacer andar, por ejemplo, nuestro auto o prender una lámpara.